a lo mejor nunca has escuchado un tema así, pero hay una frase que nos rescata del apóstol Pablo ahí en el libro de los Hechos, cuando se está despidiendo de los Efesios, ahí en la playa. Dice: no rehuí de enseñarles todo el consejo de Dios. Y a mí se me figura que Pablo estaba comprometido con compartirles todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. No nada más les habló del reino, también les habló del matrimonio, y les habló de escatología, y les habló de doctrina, y les habló del Antiguo Testamento, y les habló de la gracia, y les habló de los frutos, y les llevó el Espíritu Santo, y fueron bautizados. Y les dio el pantone completo en el tiempo que estuvo de todo lo que el Señor le dio. Bueno, esa ha sido mi intención aquí en Amistad. Y hoy quiero hablarte de un tema un poco distinto. Quiero hablarte del fracaso. El fracaso. A lo mejor nunca hemos hablado del fracaso así directamente. Entonces yo le puse como título: cuando el fracaso es un maestro. Porque el fracaso puede llegar a ser un maestro, pero también si no lo entendemos, si no lo digerimos, el fracaso para muchos puede llegar a ser una vergüenza. No hables de eso, no me menciones esa etapa de mi vida, estoy tratando de quitar eso de mi mente, ya no digas nada. Algunos te hacen así: bueno, ya me siento un poco avergonzado. Pero el fracaso en realidad, si nosotros lo abordamos bien, si nosotros sabemos cómo tener la perspectiva de Dios al respecto, termina o puede llegar a ser un gran maestro para nuestras vidas, que nos va a ayudar, nos va a traer madurez, nos va a traer cosas muy buenas. Así que déjame orar, y oro para todos aquellos que estén pensando: ay, como que el pastor hoy anda medio, como que un tema así. No, pero es que esto es algo muy bíblico, necesitamos verlo, repasarlo. Entonces déjame orar para que nuestro corazón esté listo también para esto. Señor, gracias por tu bendición, tu favor, tu gracia entre nosotros. Yo te doy gracias por cada persona aquí, hombre, mujer, los que están solteros, los que están casados, los que son jóvenes, como los niños en clase, como los mayores de edad aquí. Todos absolutamente, tu gracia repose sobre nosotros, y cada aspecto también de la palabra podamos abordarlo con tu poder, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. La vida en Cristo es algo real. Quiero empezar diciendo esta parte: la vida en Cristo no es algo artificial. No, la vida en Cristo no es color de rosa. ¿Sí? Quiero decirte esto porque de repente posiblemente alguno de ustedes aquí venga de alguna iglesia o de algún aspecto de enseñanza donde se te platicó que la vida en Cristo es puro triunfo, pura bendición. Sí, amén, hermano, todo va bien, viento en popa. Pero pum, de repente te pones unas sacudidas que tú dices: ¿qué pasó? ¿Y qué onda con lo que me habían dicho? Porque es que esta es la realidad. La vida en Cristo no es un hotel all inclusive, para aquellos que sean fan de ese tipo de alojamiento, ni es la tierra de fantasía, ni el Shangri-La, ni un parque de diversiones. En todo el tiempo que yo tengo como cristiano, todavía no he encontrado a un solo creyente que haya sido como el final de las películas de princesas y fueron felices para siempre. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esas películas? No, y sus finales. Pero por otra parte, yo me he encontrado a muchos cristianos que han soportado aflicciones, pérdidas, desilusiones, descalabros en la vida, ya sea por sus propios errores o porque iba pasando y lo descalabraron honestamente, fracasos e inclusive dolor prolongado durante años. Pero he visto a muchos de esos creyentes levantarse en Cristo, levantar su rostro. Me encanta como lo dice el Salmo 3:3: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es nuestro Dios. Y he visto a muchos cristianos que, a pesar de todo esto que estamos hablando, incluso jóvenes que se aferran al gozo, se aferran a la esperanza, tienen un espíritu agradecido a través de las lágrimas y aún a través de la muerte. Y Dios, yo he aprendido que Dios es el único que da la gracia a través de la vida.
a través de cada momento, a través de cada cosa que vas a atravesar. Cuando te has sentido muy solo, Él está ahí y da la gracia para atravesarlo. Cuando te has sentido desamparado, Él está contigo. Cuando te has sentido en peligro, desconcertado. Yo te puedo platicar varios eventos así en mi vida. Me acuerdo cuando me fui a vivir a Estados Unidos. Estás hablando del siglo pasado. 2, 3, ustedes de aquí a lo mejor no entienden eso. No había cómo comunicarse. Las llamadas no se podían porque eran muy caras. Me acuerdo que el cambio de horarios, y te platico cosas a lo mejor de un chavo fresa, ¿verdad? Que tú dirás, bueno, no es lo que pasan otros, pero a ti y a mí nos han pasado cosas similares. Por ejemplo, cenábamos a las 5 de la tarde teniendo 18 años. Imagínate a las 11 de la noche, la panza de un mexicano está cantando con todo y mariachi, ¿sí? Y me acuerdo varias noches dormirme llorando de hambre. De cuando te da tanta hambre que no tienes ni cómo salir, tienes pena de salir a la casa, abrir el refri, porque no eres de ahí. Y ahora volteas hacia atrás y dices, híjole, pues era un niño. Sentirte completamente solo, pecar y sentirte completamente sucio, indigno, y ver cómo Dios te renueva. Y los fracasos nos van marcando en la vida. La primera vez que prediqué, me acuerdo, es más, ni prediqué, traduje. Pero como no sabía traducir, pues traduje mal. Y me bajé y lloré. Te puedo platicar un sinfín de momentos en la vida que simplemente estoy diciéndolos para recordarte a ti cosas que tú has vivido, donde hay esta realidad. Pero en todo este camino con C mayúscula, al estilo del libro de los Hechos, en el caminar con Cristo, necesitamos recordar siempre que Él no nos deja, que Él está con nosotros, aun en los momentos más difíciles. Porque la fe, amados, la fe no es como un regalo navideño, así de esos de señora nice, con papel dorado y moño plateado. La fe no es así, ni es un paquete de Amazon que tú pides exactamente la orden que tú querías y cuando te llega a la casa es una emoción, ¿verdad? Hoy en día ya hay emoción por abrir un paquete de Amazon o de Temu, para todos ustedes que están enviciados ahí con el Temu. O sea, yo no te puedo en esta noche, ni ningún domingo aquí, y nos hemos afanosamente dedicado a esto, no te podemos vender un paquete de salvación o una versión de la salvación con un papel brillante y un moño de colores de felicidad, prosperidad, salud, paz en el aquí y el ahora. Campeón, no podemos hacer eso, porque tú necesitas fracasar. Tú necesitas fracasar. Es hasta que fracasamos que Dios nos puede usar. Es hasta que fracasamos que Dios dice, ella están listos para que yo los use a otro nivel. Porque entonces, si eres tú, la gloria va a ser tuya. Pero si en medio del fracaso, del dolor, de la incertidumbre, de tu escasez como individuo, Dios se manifiesta y Él hace y Él se mueve, entonces la gloria será siempre de Él. Y Él busca siervos, Él busca hombres y mujeres, Él busca personas en quien diga, ahí la gloria es mía. Pero para eso tenemos que despojarnos de nosotros mismos, porque a veces sí estamos demasiado llenos de nosotros mismos, somos demasiado autosuficientes, y Dios sí tiene que venir y tiene que herir ese músculo de autosuficiencia en nuestras vidas y transformarlo, cambiarlo por el músculo de la fe, que se va a recargar y va a depender de un Dios vivo en cualquiera situación. Entonces, si somos sabios, el fracaso será un maestro, pero si somos necios, el fracaso será una vergüenza. Lo que yo sé es esto, que Jesús, el perfecto
hijo de Dios. Nos colocó dentro de su familia. Nos dio una posición de perfecta justicia en Él, por sus méritos, no por los nuestros. Pero nos recuerda por contraste que nuestra experiencia diaria en esta tierra siempre será imperfecta. No hay un mundo perfecto, no existe, y Jesús nos lo dice con su propia boca. Juan 16:33. En estas cosas les he hablado, les dice, para que en mí tengan paz. Tu paz está en Jesús, no en ninguna otra cosa. Pudiéramos drogarnos con cualquier otra cosa para sentir los efectos momentáneos de algo que nos dé un placebo de paz momentánea, pero no es Cristo, no es la verdadera paz. En Él está la paz. Y entonces dice, en este mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces yo quiero recordarte esto, porque esto va a ser esencial, ya que vamos en esta noche a ver algunos principios, yo le llamaría principios aprendidos desde el fracaso. Sí, también quiero déjame añadir esta parte también, porque la corriente de este mundo, de esta sociedad, de cómo hoy se están criando a los hijos, cada vez más está generando una generación de cristal. Sí, con pincitas los tienes que tratar, son de porcelana. Y personas que no saben lidiar con frustración, con vergüenza, con bullying y mucho menos con el fracaso. Pero ¿cuántos saben de que este es un mundo bully en el que vivimos? Este es un mundo bully. Y a veces nosotros queremos evitarle a la nueva generación cualquier sentimiento de ese tipo. Lo único que estás haciendo es que los estás preparando para un impacto mayor cuando ellos crezcan, cuando entren en una empresa, cuando vayan a un lugar y los ubiquen en la realidad de lo que es este mundo. Y sí, ver a nuestros hijos humillados es algo insoportable. Ver a nuestros hijos que se duelen por algo es algo que a veces, y como muchas mamás dirían, que me pasara a mí. Pero no se puede, porque Dios a sus hijos los atraviesa por un proceso, porque los ama y porque los quiere usar a su manera, a su estilo. Y bueno, ver a nuestros hijos que pierden, hoy en día hasta a los que pierden se les da un trofeito. No, déjalos que pierdan. Es bueno lidiar con el perdí, no pasa nada. Y no podemos querer servir como cuando aquí estábamos empezando la obra y estaban los chavos, y nuestro equipo estaba así, pues bien salvaje, ¿no? Bien silvestre. Y yo les decía, no pueden servir al Señor como si fueran la estrella del equipo, como Messi o como no sé quién, ¿no? Y pierden y se agüitan y no meten el gol. No podemos servir a Dios de esa manera. Aquí están, ¿verdad? Y se los dije varias veces. Porque ver a nuestros hijos que no están a la altura, que te diga alguien, es que sabes que tu hijo no canta tan bien, entonces no lo podemos recibir en la alabanza. ¡Cama! Mételo unas clases, no le pasa nada. Son cosas que son difíciles de soportar y queremos evitarles el dolor, la vergüenza, el bullying que te dije, el fracaso. Yo estoy en contra del bullying, o sea, totalmente. Pero este mundo es muy complejo y metiéndolos en burbujas de cristal hasta que la vida llega, se las rompe y se enfrentan a la realidad. Y entonces muchas veces ellos reclaman y dicen, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me preparaste?
Entonces, bueno, punto número 1, y antes de todo esto es como preámbulo obviamente a la historia de Moisés, porque él, si alguien tuvo un fracaso terrible fue Moisés. Él subió como 40 pisos y luego se desplomó y cayó. Pero cuando cayó y se quebró es que Dios lo pudo levantar y Dios lo pudo usar. Entonces, número 1, quiero decirte, experimentar el fracaso desarrolla una vida de obediencia. Salmo 119, 67 dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con eso. Antes de que fuera afligido, yo me descarrié. Te lo digo de otra manera, andaba bien mal. Andaba bien mal. Y como andaba bien mal, entonces en esa aflicción vino a mí. Dice: pero ahora guardo tu palabra, porque es necesario a veces esa aflicción para que nosotros volteemos hacia arriba. Y como decíamos la semana pasada, Moisés volteó a un lado y al otro, pero nunca volteó para arriba. Porque cuando atravieso entonces periodos de fracaso, estoy dispuesto más que nunca a vivir en obediencia. Número 2, experimentar el fracaso desarrolla un espíritu dócil. Salmo 119, los siguientes versículos 71 y 72 dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Y solamente las cicatrices de estos eventos en nuestra vida, cuando hemos pasado por el quebranto, a veces es difícil confesarlo, pero es bueno para nuestra alma, para nuestro corazón. Fue Winston Churchill, en medio de los bombardeos, él daba un programa radial cada noche para animar al país en medio de todo lo que estaban aconteciendo, y él dijo esta frase: éxito es ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo. Y sí, necesitamos entusiasmarnos aunque no nos esté yendo como esperábamos. Y esto tiene mucho que ver con la vida cristiana, porque tenemos que entender que los fracasos no son el fin. No son el fin. Es un escalón de algo que tú estás aprendiendo. Y obviamente la interpretación correcta de los fracasos es el primer paso hacia la madurez. Ahí, cuando entendemos que hay algo bueno en esto, es que entonces nos abrimos para empezar a madurar, ¿sí? Y Moisés, yo te decía, él vivió por un tremendo fracaso en cuestión de unos pocos días. A lo mejor esto pasó en 4 o 5 días. Descendió de la cima del palacio del faraón, de la mejor preparación, de la mejor vestimenta, del mejor alimento, de los amigos más influentes, perfilándose para lo mejor en Egipto. Pasó a ser un fugitivo, insignificante, en un lugar lejano, ¿sí? Y ahí nos quedamos la semana pasada en Éxodo 2:15, nos dice que se sentó junto a un pozo. Se sentó junto a un pozo. A lo mejor tú te sientes así esta noche, o a lo mejor te sientes bien hoy, pero este año has atravesado unos fracasos que tú dices: híjole, yo me identifico con Moisés. He cometido errores, he hecho tonterías. Y cuando atravesamos por eso, hay una serie de pensamientos que vienen a nuestra mente. Yo creo que Dios ya se hartó de mí. Yo lo he escuchado eso en consejerías. Yo creo que Dios ya se hartó de mí. Yo creo que usted, pastor, ya se hartó de mí. O Dios ya no quiere tener nada que ver conmigo. O algunos de ustedes han pensado: jamás les seré útil. O aquel sueño, no, yo creo que ya se murió.
Y yo creo que sí, Moisés en ese momento del error, de huir, de todo, sí estaba aturdido, exhausto. Pero justo en esa bajeza de pensamientos es un terreno fértil para que Dios comience a trabajar. Eso me lleva al tercer punto que quiero compartirte. Los fines espirituales nunca se alcanzan con medios carnales. Nunca. En el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y a veces pensamos que nuestra burla hacia los demás, nuestras deudas hacia los demás, nuestro bully hacia los demás, nuestro ventajismo hacia la vida y en las situaciones, como que van a quedar por desapercibidas hasta que te rindas delante de Dios y ahí las vas a pagar. Y no te lo digo en el sentido de condenación, pero Dios tiene que arrancar eso de nuestros corazones. En el caso de Moisés, él nunca verificó las señales que vinieran de Dios. Pero el hecho de que aquí hay un hecho importante: no se puede sembrar una semilla carnal y querer sembrar una planta, y querer cosechar, una planta espiritual. No se puede sembrar o plantar un acto carnal y cosechar frutos espirituales. No se puede. He escuchado gente que me dice: es que yo quiero servir al Señor y quiero esto, pero con vidas carnales no dan. En algún momento tú tienes que entender que Dios va a traer un martillo y va a golpear para despojar todo eso. Porque si se manipula, si se disimula, si se intriga, si se miente para llegar a la cima, a tu objetivo, ni siquiera le des gracias a Dios. Porque eso no fue Dios, eso fuiste tú. Lo que nosotros construimos fácil se destruye. Lo que Dios construye, lo que Dios te da, el hombre no te lo puede quitar. ¿Sí? A veces decimos: no, gracias Señor por todo esto, gracias por todo lo que me has dado. Pero Dios dice: ¿quién? ¿Yo? Yo no fui. Yo no te lo di, eso fuiste tú. Pero lo bueno de Dios es que cuando tú ya caes y ya te derrumbas y ya te quiebras y estás en el piso y dices: Señor, ¿qué pasó? Ese sí fui yo. Y ahora te puedo levantar. Entonces, número 4, en esto que vamos viendo, todo tiene que ver con Moisés. El tiempo oportuno es tan importante como la acción. Sí. Yo creo que Moisés pensó, ya sentado en el pozo, porque así nos pasa, ¿no? Ya te sientas en un pozo, en un lugar donde estás tranquilo y empiezas a recapacitar. 1000 veces, ¿qué hice mal? ¿Dónde estuvo mi error? ¿Qué sucedió? Y yo creo que en algún punto Moisés llegó a la palabra que quizá Dios le estaba poniendo en la mente: premura. Yo creo que en algún punto Moisés dijo: sí, me adelanté. Sí hay un llamado, sí quería liberar, sí quería hacerlo, pero me adelanté. Por eso no salió como lo esperaba. Sí, porque Moisés se apresuró en entrar en escena, se lanzó rápidamente a querer hacer una rebelión, se metió a la fuerza, forzó la puerta, forzó la entrada. ¿Y qué pasa? Cuando actuamos así, normalmente nos sale el tiro por la culata. Normalmente. Cuando Dios está en algo, pues va a salir bien, en un sentido que voy a tratar de explicar un poco más. Pero cuando no está Dios ahí, las cosas se tienen que forzar. Cuando tú tienes que forzar mucho las cosas, hay que verificar las señales. Es como querer meter una clavija cuadrada en un orificio redondo. ¿Qué pasa? Pues vas a forzar. Porque pasa esto, y esto es lo que tenía Moisés: el conocimiento
me dice lo que yo debo de hacer, pero la sabiduría de lo alto me dice el cuándo y el cómo. Y eso es tan importante. Por eso decíamos ahorita, el tiempo oportuno es tan importante como la acción. ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué habría ocurrido? What if? Si Josué se hubiera desesperado y en lugar de 7 vueltas hubiera dado 5. ¿Qué hubiera ocurrido si David se hubiera desesperado y al ver a Saúl en sus necesidades sí le hubiera dado el cuchillazo en la garganta? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido si, y podríamos hablar 1000 ejemplos así en la Biblia, pero todos estos ejemplos de ver la mano de Dios, de ver el poder de Dios, de ver el respaldo de Dios, tiene que ver con el tiempo de Dios. El problema, obviamente, para nosotros no es que Dios sea demasiado lento. No es que Dios, es que las naciones, es que los perdidos, es que la sociedad está mal y tenemos que hacer algo y no me importa y me llevo a todos entre las patas. Dios está buscando obreros enteramente preparados para toda buena obra. Que a donde vayan a ir no vayan a dar vergüenzas, malos testimonios por su carácter no completado, no madurado, por un fruto no madurado en el desierto. Y bueno, el problema con Moisés en este momento de su vida, cuando él fracasó, es que se sentía demasiado poderoso, demasiado educado, demasiado culto, demasiado dotado y favorecido, en otras palabras, autosuficiente. Yo creo que si hay algo que le asquea a Dios es nuestra autosuficiencia. Y cuando actuamos así es como estirar muy fuerte la cuerda, la liga, y bueno, ahí es donde tenemos que aprender a esperar, a ir a un paso diferente. No es una señal de debilidad el esperar, sino de fortaleza. Esperar su tiempo, su momento, es una señal de fortaleza espiritual. A mí me pasaba mucho y entraba en periodos como de ansiedad. Ahora la ansiedad cada quien la tiene diferente, ¿no? Yo me ponía a limpiar. Aquí donde me ves soy pues así de esos locos que limpian mucho. Y sí, porque sentía que las cosas no iban avanzando con suficiente rapidez. Y al no ver que las cosas avanzaban con la rapidez que yo deseaba, hería a las personas, hablaba muy fuerte a sus vidas, lastimaba a las personas. Realmente lo que ustedes ven ahora acá ya es el producto de muchos quebrantos. Hay buenos amigos que quedaron en el camino, pero cada vez que nos juntamos me recuerdan algunas que yo hice que Dios mío. Algún día vamos a traer un testimonial aquí, ¿verdad? Para que... Número 5, avanzo aquí un poquito. Ocultar el mal no lo borra. Ocultar el mal no lo borra, solo retrasa el descubrimiento. En Éxodo 2:12, la Biblia dice que al día siguiente se supo la noticia, estaba en todas las redes, apareció a Moisés ahí enterrando al egipcio. Y hay algo aquí que quiero resaltar. El músculo más antiguo de nuestra carnalidad o de nuestra naturaleza caída, te lo voy a decir de otra manera, el músculo más adánico que nosotros tenemos es el ocultar las cosas. ¿Te acuerdas cuando pecan Adán y Eva? Ya sabes la historia, fue Eva, le echó la culpa a la mujer, ¿no? Pero dice que Dios se paseó por la tarde y preguntó: ¿dónde andan? Y se escondieron, se ocultaron. Porque eso es lo que tendemos a hacer. Cuando fracasamos, lo que tendemos a hacer es a enterrar
el error, a como si nada hubiera pasado. No pasa nada en pedir perdón. Son muestras de fortaleza espiritual cuando tenemos que ir con alguien y decir: me equivoqué, perdóname. No pasa nada si tenemos que pedir perdón en público. Son muestras de fortaleza, porque la fortaleza desde el punto de vista del reino es totalmente distinta a lo que este mundo ofrece y da y dice. Bueno, y por último aquí, el liderazgo espiritual, también esto es en la vida de Moisés, es asignado por Dios, no tomado a la fuerza. Amados, el éxito en términos espirituales no significa lo mismo que el éxito bajo la definición de este mundo. El éxito en términos espirituales funciona bajo principios completamente diferentes en el reino. A.W. Tozer escribió: un líder verdadero y digno de confianza es probablemente alguno que no tiene deseos de liderar, pero que es forzado a una posición de liderazgo por la presión interior del Espíritu Santo y por la imposición de la situación externa. Porque normalmente esos son los testimonios que tú vas a ir viendo. Y tenemos que entender algo: cuando hablamos de liderazgo espiritual, es Dios quien recluta a sus líderes. Él los va reclutando. Entonces yo quiero terminar hablando aquí de Moisés, de 3 lecciones que Moisés aprendió en el desierto. En el desierto al que él entró, ¿sí? 3 cosas muy sencillas. Primer cosa que sucede, aprendida por el fracaso: se desarrolla una actitud de siervo. Eso es lo primero. Se desarrolla una actitud de siervo. Éxodo 2, ahí retomo donde nos quedamos la semana pasada. En el versículo 16 dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar a beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y le dio a beber a su rebaño. Y lo interesante es que Moisés en Egipto intentó ser libertador. Él dijo: estoy listo, me las sé todas, tengo la educación, hablo hebreo, hablo egipcio, voy a ser la persona. Él pensaba todo, pero Dios sabía que no era el momento. Yo le digo siempre a los misioneros cuando me toca compartir con aquellos que tienen deseos de salir: antes de que Dios te envíe la gran comisión, tú vas a tener que hacer miles de pequeñas comisiones. Antes de ir a las naciones tienes que ir a desamarrar un burro por ahí. Y esto es lo que pasa aquí. Dios le dijo a Moisés, vamos a imaginarnos otra conversación: ¿quieres trabajo de libertador? Y yo me imagino que Moisés había dicho sí. Entonces se puso de pie y le dijo: órale, hazlo, hijo, empieza aquí. Hay 7 mujeres aquí en Madián que necesitan un defensor en este momento. A lo mejor no es la libertad que le vas a dar a Egipto, pero necesitas empezar a liberar aquí, a trabajar en lo poco. Porque si tú no puedes hacer todo lo que tú tienes en tu corazón como visión y en tu mente como deseo, empieza haciendo lo que puedes. Y lo que podemos hacer al día de hoy es remangarnos y meter al día de hoy nuestras manos en donde hay necesidad, en lo que tienes frente a ti, con una familia que necesita oración, con alguien que necesita una palabra de ánimo, con uno que tú sabes que es un pródigo y se ha alejado y su corazón está enfriado. Empieza con lo pequeño antes de soñar en lo demás. Entonces el fracaso, como lo observamos aquí, nos enseña a tener una actitud de siervo. Porque ¿qué hace un siervo? El siervo hace la tarea que le viene a la mano. Si somos demasiado grandes para hacer la tarea que nos viene a la mano, somos incompetentes para el trabajo espiritual.
porque Dios se mueve así. ¿Quieres esto? Empieza con esto. Y cuando seas fiel en lo poco, Dios te puede mover a lo mucho. Número 2, otra de las cosas que yo veo aquí en Moisés, para terminar, estuvo dispuesto a permanecer en el anonimato. Versículo 16 en delante. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Bueno, ya leímos esa parte. Dice, les dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a su padre, este les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Y luego dijeron: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, hablando de Moisés. Respondieron ellas: y además nos sacó agua y le dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítelo a que coma algo. Y Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y pues no era el palacio del faraón, no era un lugar conocido, no era un lugar así de alcurnia y de las planas principales. Era un lugar sencillo, pero él aceptó a vivir en ese lugar, ¿sí? A lo mejor Moisés se pudo haber casado con una belleza exótica, así tipo Cleopatra, pero se casó con una chava madianita. No estamos diciendo que estuviera así como tú te la hubieras imaginado. Eso no nos dice mucho. Sin embargo, aquí nos dice que Moisés dice que tuvo un hijo y le puso por nombre Gersón. Gersón significa forastero, olvidado y anónimo en una tierra distante. Simplemente es lo que Moisés estaba viviendo en ese momento. Y la pregunta que yo tengo para ti es: ¿estarías tú dispuesto a vivir en el anonimato? ¿Estarías tú dispuesto a vivir sin que nadie nunca te reconozca por nada? Algunos de ustedes, bueno, dirán: sí, pues para mí es muy sencillo, pero yo sé que para otros puede ser un tema, el decir: soy un anónimo y soy feliz. Tenemos que entender algo: en el cuerpo de Cristo no todos pueden ser mano derecha o el torso o la cara que se ve. En el cuerpo de Cristo hay algunos que tienen que ser el dedito del pie y que no se va a ver. Pero si no está, va a haber inestabilidad, va a haber un desequilibrio. Y Moisés estuvo dispuesto a vivir en el anonimato, pero no fue sino hasta después de experimentar fracaso. Estuvo dispuesto a no llamar la atención, a aceptar su nueva situación, a aceptar su nuevo normal. Y número 3, lo más importante: aprendió a descansar y a confiar en Dios. Aprendió a descansar y a confiar en Dios. A lo mejor el momento que yo estoy hablando esto, tú tienes como Santiago una guerra interna de muchas situaciones que pasan en tu vida y tú dices: ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? ¿Por qué las cosas no se dan así? ¿Por qué si yo esperaba esto no ha sucedido? Yo planeé así y no se dio. Y tú puedes tener 1000 cosas aquí, pero hay un valor enorme, un principio espiritual en aprender a descansar en Dios y confiar en Él. Y fíjate, Moisés pensaba que todo estaba acabado para él. Yo creo que su look cambió de el egipcio que llegó a defender a las mujeres madianitas, y así fue identificado, a un look de pastor, pero así quemados por el sol. Vamos a ver más adelante que ya no podía ni hablar bien. O sea, esos dones que él tenía, como lo describe Esteban, un hombre poderoso en palabras y hechos, se cambiaron por un hombre de lengua pegada, que tartamudeaba, que había perdido la confianza en sí mismo para pararse en ciertas situaciones en algún lugar. Cuando Dios lo llama, es un hombre totalmente diferente.
Pero ahí, en ese descanso y en esa confianza en Dios, aquí viene: pasado mucho tiempo, versículo 23 al 25, murió el rey de Egipto, y los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor a Dios a causa de la servidumbre, y Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y les tuvo en cuenta. Rápidamente, ¿de qué se acordó Dios? Que era el tiempo de que su pueblo regresara a la promesa que les había dado de la tierra prometida. El problema es que el pueblo no podía entrar a la tierra prometida porque Moisés no estaba listo. El pueblo tuvo que sufrir hasta que Moisés estuvo listo en su carácter para poder guiarlos. Y entonces aquí es donde la soberanía de Dios se junta de una manera milagrosa con el momento oportuno de lo que se está viviendo. Es como ese fenómeno que sucede cuando hay huracanes en el mar y se levanta de las nubes como si fuera un tornado de arriba hacia abajo. Pero es tan fuerte el viento que del mar surge otro tornado y llega un momento donde se unen entre sí. Y son eventos naturales que ocurren muy de vez en cuando, pero llegan a pasar. Así es Dios. Él dijo: este es el momento. Ya llegaron a su clamor principal. Ya no es una queja nada más, ahora es una angustia, un clamor. Ahora ellos están pidiendo: Dios, ayúdanos. Ahora están en un quebranto. Pero también, por otra parte, tengo a un quebrantado que está listo, y ahora sí lo puedo usar. Y se dan en el momento, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios específico, y se juntan las dos situaciones para que ahora sí alguien que ha confiado, ha descansado, ha aprendido a vivir como un anónimo, ahora sí diga: ok, Señor, voy a ir. ¿Sí? Y esto es lo que está pasando aquí. A veces nosotros llegamos a pensar, amados, que los fracasos nos pueden liquidar. Y no es así. Y Dios sabe. O sea, el salmista dice: Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. O sea, ubícate. Así, o sea, pero Dios se acuerda de esta condición baja que tenemos, llena de fracturas que tenemos. Pero Él se acuerda. Y Él va a usar. ¿Qué hace Dios con el polvo? ¿Qué hizo con el polvo de la tierra? Le dio forma y luego sopló y creó al hombre. Y eso es lo que Dios hace. Del polvo de nuestras vidas, o sea, del quebranto de nuestras vidas, Él interviene, sopla vida y algo sobrenatural sucede. Alguien escribió: nuestro problema no es que no hayamos fracasado. Nuestro problema es que no hemos fracasado lo suficiente. No hemos sido humillados lo suficiente para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Todavía estamos tratando de redimir Egipto sin ayuda de nadie. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Puedes quedarte sentado si tú quieres, o ponerte de pie como tú quieras, me da igual. Así que ora ahí donde estás. Señor, de verdad que hoy te necesito más que nunca. ¿Por qué no dices esto al Señor? Te necesito. Arranca esa autosuficiencia, quiebra esas cosas que están ahí donde yo me apoyo. Y sobre todo, Señor, quiero aprender a descansar en ti y a confiar en ti. Para alguien aquí es esta palabra: Dios no llega tarde. Tú no estás retrasado. Tú no vienes atrás del programa, del itinerario. El tiempo perfecto de Dios también está esperando en tu vida.
Señor, encuentra aquí corazones que te quieren servir. Yo sé que hay algunos aquí que tienen llamados, que quieren hacer cosas para Dios, que tienen palabras de por medio en sus vidas. Yo sé que hay algunos de ustedes que a lo mejor están demasiado quebrados para pensar en que Dios te puede usar, que puede usar tu vida, ayudar tu vida en lo que atraviesas. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en esta hora para que tú traigas ese bálsamo al corazón, y sobre todo aquí tu iglesia aprenda a descansar y confiar en ti. Descansar y confiar en ti. A veces queremos apresurar las cosas, a veces queremos acelerarnos en el proceso, en el camino, pero encuentra gente que confía en ti. No se te está pasando el tiempo, no se te están pasando los años. Cuando se dé lo que Dios tenga, será el momento perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Damos un aplauso al Señor. Sí, Dios es bueno. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal, donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.